Da comienzo en Radio María, Ahí tienes a tu madre, un programa dirigido por el padre Juan Miguel Ferrer. Un saludo de todo corazón a cada uno de vosotros, queridos amigos oyentes, en esta emisora de la Virgen María. Comenzamos, como nos han anunciado, el programa Ahí tienes a tu madre. Os habla Juan Miguel Ferrer. Comenzamos nuestro programa haciendo como introducción del mismo un sumario de sus contenidos. Y comenzamos recordando una vez más que estamos en noviembre, el mes de los difuntos. Y esto nos invita a descubrir hasta qué punto la Virgen María ha sido siempre, a lo largo de la historia de la Iglesia, contemplada como la madre que cuida particularmente de sus hijos en la enfermedad y cuando han de afrontar la prueba de la muerte. María aparece como valedora de todos sus hijos en el momento de su tránsito de esta vida a la vida eterna. Lo recordamos cada vez que rezamos el Ave María. Cuando concluimos, ruega por nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte. Los cristianos fueron siempre muy conscientes de que el momento de la muerte es un momento de gracia, pero por lo tanto es también un momento de prueba, en el que hay que hacer buenas elecciones, en el que hay que tomar las opciones adecuadas. Y ahí está por eso especialmente presente el tentador, como lo vemos en la muerte de San Martín de Tours, tal y como nos la cuenta la tradición, o de una manera, si cabe, más dramática, en el tránsito de Santa Gema Galgani. Pero precisamente porque este es un momento en el que toda alma experimenta eso que decimos en la liturgia de las completas, el demonio ronda buscando a quien devorar, como un león, busca rondando a quien devorar. Y por eso Dios ha querido que no estemos solos en ese momento. Y la Virgen María se hace singularmente presente en el momento del tránsito de sus hijos, de los discípulos de su unigénito. Jesús le ha confiado en la persona de Juan la vida de cada uno de nosotros. Ahí tienes a tu hijo. María nos contempla siempre como sus hijos, y si en algún momento esto se hace realidad, es precisamente en el momento de nuestro tránsito, de nuestro paso a la vida eterna. Confiemos en María, invoquemos a María en ese momento. Qué hermosa es en la advocación de la Virgen del Carmen esta cercanía de los moribundos y atribulados. Cómo se la invoca y se la pide su ayuda en el momento de pasar de una vida a la otra, de la vida temporal a la vida definitiva, que no vayamos por el camino de la muerte, que abracemos llenos de dolor de nuestros pecados y de esperanza el camino de la vida. Y ahí está María, singularmente presente para ayudarnos, para tendernos la mano, para enjugar nuestras lágrimas, para suscitar nuestra opción confiada en la misericordia divina. Pero tampoco podemos olvidar que en la ciudad de Madrid hoy se celebra la Virgen de la Almudena, la patrona de la ciudad de Madrid.
de la villa y corte. Fue Alfonso VI el que liberó Toledo de la presencia y gobierno de los musulmanes y la devolvió de nuevo a la gobernanza de los reyes cristianos. En ese contexto, allá a finales del siglo XI, estando el rey visitando lo que era un antiguo castillo árabe, un lienzo de su muralla se desprendió y apareció la imagen de la Virgen. Un hallazgo que se tuvo por milagroso, y de ahí que algunas de las narraciones de esta tradición pues subrayen el carácter milagroso del hecho con detalles que pueden resultar un tanto extraordinarios. La imagen con unas velas que encendidas no se habían apagado. Pero lo importante es que se descubre una imagen de la Virgen. La tradición indica que escondida seguramente por algún habitante cristiano de la zona antes de que los musulmanes construyeran allí un verdadero y propio castillo, que sería el germen de la futura Villa de Madrid. La Virgen María aparece en el momento que estas tierras pasan ya de manera estable a manos de los reyes cristianos, en concreto del rey de Castilla y de León. Y en ese momento la Virgen María, la Virgen de la Almudena, con este nombre que recuerda el origen árabe del lugar donde se encontró su imagen, pues está desde el primer instante cuidando de los hijos de esta Villa de Madrid, de los cristianos que en ella se cobijan, para que perseveren en su fe. La Iglesia Universal recuerda hoy la solemnidad de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, la Catedral de Roma, considerada la madre de todas las iglesias de la cristiandad, por ser la catedral donde está la sede episcopal del sucesor de Pedro, del Papa. Pues que la Virgen María cuide de nuestro Papa León XIV, que la Virgen María mantenga viva la fe en la ciudad de Madrid y que todos nosotros, iluminados por esta presencia de María en toda nuestra existencia, la invoquemos con confianza, singularmente en la hora de la muerte, para que nos permita terminar y culminar nuestra existencia según el deseo de Dios, que quiere que todos los seres humanos se salven y lleguen al pleno conocimiento de la verdad. En el segundo momento de nuestro programa entraremos en el apartado que constituye el núcleo del mismo, conociendo a nuestra Madre. Y seguiremos indagando en María, en la teología, según singularmente cómo la refleja el culto mariano a través de las fiestas del calendario universal del rito romano. Pues ahí seguiremos ya por cuarto programa consecutivo estudiando estas fiestas de la Virgen María. Y finalmente, en el último apartado de nuestro programa, consideraremos las oraciones y prácticas de piedad mariana. Y hoy nos vamos a detener en una devoción conocida como la devoción de las tres Aves Marías, asociadas al momento en que nos vamos a retirar para el descanso nocturno. Y cómo está ligada también esta devoción mariana a esa presencia de María en la hora de nuestra muerte. Ahora, antes de iniciar ya el apartado conociendo a nuestra Madre, vamos a hacer un momento de oración. En este momento vamos a rezar
por todos los difuntos, especialmente por aquellos que no tienen a nadie, familiar o amigo, que se acuerde de rezar por ellos. Y mientras lo hacemos, escucharemos Ecce Quam del coro Music of the Age. Es una recitación, una súplica inspirada en los salmos que clama a Dios y que nos tiene que ayudar a este ratito de oración que ahora comenzamos. Conociendo a nuestra Madre, la enseñanza sobre María en la teología. Seguimos adelante en las ondas de Radio María con el programa Ahí tienes a tu madre, que dedicamos cada 15 días en el domingo de 5 a 6 a fundamentar teológicamente nuestra devoción mariana. Entramos en el apartado Conociendo a nuestra Madre. Y ahí seguimos considerando las fiestas y solemnidades marianas del calendario romano universal, y en particular hoy vamos a acercarnos a los formularios de las misas del día de la Natividad de María, el 8 de septiembre, y a otra fiesta íntimamente ligada a esta, que es la del 8 de diciembre, la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Lo primero que tenemos que decir es que la lógica sería tratar primero la concepción de María y luego su nacimiento. Pero en este desglose de las fiestas marianas estamos siguiendo una doble cronología. La cronología de
la introducción en el calendario romano de las fiestas y la cronología de los misterios de la vida de María. Y porque nos atenemos en primer lugar a la cronología de la introducción en el calendario romano, pues hemos de reconocer que la fiesta del 8 de septiembre, la Natividad de Santa María, entra en el calendario romano universal antes que la celebración de la Inmaculada Concepción, tanto como misa votiva, como celebración para algunas diócesis e instituciones religiosas, como luego de una fiesta o una ulterior solemnidad en el calendario universal del rito romano. La fiesta de la Natividad de María tiene en Oriente un significado muy particular, porque es la fiesta del inicio del año, tanto a efectos civiles como a efectos eclesiásticos de calendario litúrgico. El calendario bizantino tiene una primera gran fiesta muy ligada al inicio del año, que es la fiesta del 8 de septiembre, pues en ese calendario septiembre es el primer mes del año cristiano. El mismo calendario concluye con una fiesta en el último mes. Si septiembre es el primero, el último mes es agosto. Y ahí está la fiesta muy antigua, como ya vimos, del calendario de las iglesias de Oriente del 15 de agosto. Pues podemos decir que en parte motivada por esa antigüedad de la fiesta del 15 de agosto y la voluntad de empezar y terminar el año litúrgico con una fiesta mariana, que empezó a celebrarse en Oriente la fiesta del nacimiento de la Virgen. Ya había empezado a celebrarse la fiesta del nacimiento de Juan el Bautista, el precursor. ¿Por qué? Pues porque, según narra el episodio lucano de la visitación de María a su pariente Isabel, la madre de Juan Bautista, cuando María llega a casa de Isabel y saluda, el Espíritu Santo inunda toda la casa de Isabel. Incluso inunda el vientre de Isabel, santificando en el vientre de su madre al niño, a Juan Bautista, y consagrándolo ya y preparándolo ya con unas gracias especiales para la misión que había de cumplir, de ser el precursor del Redentor. Y es precursor también en esto, en su santificación, en el perdón del pecado original. La gracia colmó a Juan en el vientre materno. Con razón dice San Lucas que el niño saltó de alegría en el vientre de su madre. Por eso la Iglesia, desde época inmemorial, celebra no sólo la pasión y muerte de Juan Bautista, sino que celebra también su nacimiento. Por ende, ¿cuánta más razón habría para celebrar el nacimiento de María como un verdadero anuncio del nacimiento de Cristo? María nace limpia de pecado. Si a Juan la gracia le llegó en el vientre de su madre, ¿cómo no le habría de llegar a la que tenía que ser la madre del Redentor? Y así se va forjando una tradición en la que celebrar el nacimiento de María es cantar la gloria de la salvación que trae el Hijo de María y presentar a María como aurora de la luz de gracia que trae Cristo. El singular nacimiento de María
un nacimiento milagroso de unos padres ancianos, es ya también como un eco anticipado de lo que va a significar la encarnación del Verbo y sobre todo su misterio pascual, de pasión, muerte y resurrección. Viene una nueva época, hay un nuevo comienzo para todas las cosas, un nuevo comienzo marcado y sellado por la gracia de Dios. Y ahí está a la que el ángel en la Anunciación llamó llena de gracia y a la que dijo: el Señor está contigo. Es que María, desde el mismo momento en que nace, es un testimonio vivo de la humanidad que va a comenzar por su Hijo Jesucristo. María es preparada por Dios para ser la digna morada del Verbo encarnado. Y por eso María es purificada y nace toda santa, toda bella, toda pura. De hecho, la fiesta de la Natividad de María se va a convertir en el camino luego de la reflexión teológica en torno a la Inmaculada, como en el preludio de la fiesta de la Inmaculada. No se ha dado todavía el paso de señalar que María no conoció jamás el pecado, que María fue concebida inmaculada. Eso será lo que celebre la fiesta de la Inmaculada. Pero ya empezamos a celebrar, cuando se empieza a celebrar su nacimiento, una gracia y una santificación de María antes de nacer o en el momento mismo de nacer. De tal manera que cuando el ángel la saludase años más tarde en la Anunciación, no dijese mentira el ángel, estaba saludando a la que era llena de gracia y a la que podía decir: el Señor está contigo, ha estado desde que naciste contigo. Y el misterio de la Natividad de María habla de todo eso, que luego la fe de la Iglesia profundizará aún más, como se verá al celebrar la Inmaculada Concepción. Pero vamos a entrar en concreto en lo que es el formulario de misa de esta fiesta del 8 de septiembre. Dice la antífona de entrada: celebremos con alegría el nacimiento de la bienaventurada Virgen María. De ella salió el sol de justicia, Cristo nuestro Dios. Todo apunta a que la hermosura y la luz que ahora en María, aurora de la salvación, vemos y contemplamos al celebrar su nacimiento, es como un anuncio gozoso de la luz que trae el sol de justicia, Cristo nuestro Señor. La oración colecta dirá: concede, Señor, a tus servidores el don de la gracia de Cristo. Esta es una fiesta de la gracia, para que cuantos hemos recibido las primicias de la salvación por la maternidad de la bienaventurada Virgen María, María tiene todos estos privilegios y obtiene todas estas gracias porque va a ser la Madre de Dios. Nosotros hemos recibido a través de María, Madre de Cristo, todos los dones que Cristo nos trae. Así, en la oración sobre las ofrendas leemos: sea nuestro socorro, Señor, la humanidad de tu unigénito, y el que al nacer de la Virgen no menoscabó la integridad de su madre, sino que la santificó, nos libre del peso de nuestros pecados. Ya se habla de un nacimiento de Cristo sin quebrantar la virginidad de la madre, y una virginidad de la madre que es
un signo que visibiliza su santidad sin igual, la gracia con que Dios la ha colmado para que pueda ser digna morada de su Hijo Jesucristo. También se puede utilizar como oración sobre las ofrendas esta otra fórmula. Al celebrar con gozo el nacimiento de la bienaventurada Virgen María, te presentamos, Señor, nuestros dones y te suplicamos que nos auxilie la humanidad de tu Hijo, que se dignó encarnarse de la misma Virgen. Está hablando de que María es la que da la naturaleza humana a Cristo. Y a cambio de eso, Cristo también manifiesta ya en su madre lo que para todos se hará público en la solemnidad del nacimiento de Cristo, que el Verbo, sin dejar de ser Dios, se hace hombre, para que nosotros, sin dejar de ser hombres, lleguemos a ser, en verdad, hijos de Dios. La oración sobre la comunión, después de la comunión, dice: Haz, Señor, por intercesión de Santa María, Madre de Dios, que esta es la fuente de todos los privilegios de María, que consigamos la gracia de tu bendición, para que al celebrar su nombre glorioso, el nombre significa la totalidad de la persona en este contexto, experimentemos su ayuda en todas las necesidades. María, la Madre, María, la que nace limpia y sin pecado, para prepararse a ser la morada del Dios con nosotros, nos invita a abrazar a su Hijo y a prepararnos para gozar de Él eternamente a través de la conversión sincera de nuestro corazón. Y llegamos a la fiesta de la Inmaculada, posterior en el tiempo, aunque anterior en cuanto al misterio que celebra. La concepción de María no aparece en los evangelios canónicos. Tenemos que ir al apócrifo llamado Protoevangelio de Santiago para encontrar una explicación más amplia de lo que es la entrada en el mundo de la Virgen María. María nace de unos padres ancianos, los llama Joaquín y Ana, y estos son conscientes de que María es un regalo de Dios. Intuyen una presencia especial que rodea a María, y por eso ellos hacen del lugar donde habita en su casa la niña María un santuario, un lugar de oración dedicado y consagrado a Dios. Ellos son conscientes de la manera milagrosa en que ha nacido María y ven en ello un signo de lo importante que va a ser el plan, el misterio que Dios tiene preparado para su hija, y porque son conscientes de su ancianidad y temen dejarla sola en la vida antes de que sea capaz de regirse por sí misma. Y además conscientes de esa importancia del designio que Dios tenga sobre su hija. La llevan al templo para que sea educada entre las mujeres que servían el santuario, con tareas muy diversas, también de índole profético. Ahí estaba la profetisa Ana, hija de Fanuel, la que aparece en la escena de la presentación en el templo del niño Jesús. Pues bien, como ella, parece que podía haber un grupo de mujeres que se dedicaban al servicio del templo, y en medio de ellas se sitúa a María, por parte de Joaquín y Ana. Todo eso está hablando de una convicción de que María tiene una gracia singular de Dios, y que esta gracia ha operado en ella desde que María empezó a existir. Y ahí es donde se va formando la idea teológica de la Inmaculada Concepción de María. María
desde el mismo instante en que empieza a existir, se contempla a sí misma como llena del amor de Dios, como llena de gracia. La expresión que usa el ángel y que repite el evangelista Juan, te saludo llena de gracia, está indicando por el tiempo verbal utilizado que María es, ha sido y será llena de gracia. Es decir, que en ella se excluye absolutamente el pecado. La Inmaculada Concepción está indicando que María es preparada para ser Madre de Dios y preservada de todo pecado desde el mismo momento de su concepción. Ella no conoció la culpa de Adán. Se la aplican anticipadamente los méritos de la pasión, muerte y resurrección de su Hijo. Y el Hijo redime a su madre no dejándola caer y levantándola, sino impidiendo que caiga, pero interviniendo con su mismo poder y gracia, de tal modo que no se pueda jamás decir que la santidad que brilla en María no brota del misterio pascual de su Hijo. Dicho esto, María no conoce el pecado en ningún momento de su existencia. Cuando ella empieza a existir, en ella ya se da la plenitud de la gracia. Dirá la antífona tomada de Isaías 61, la antífona de entrada de la misa de la solemnidad de la Inmaculada: desbordo de gozo con el Señor y me alegro con mi Dios, porque me ha puesto un traje de salvación y me ha envuelto con un manto de justicia, como novia que se adorna con sus joyas. Este vestir de gloria es en toda la tradición bíblica del Antiguo Testamento un signo de un centrarse Dios en una persona, aplicar Dios con su presencia salvadora la redención absoluta de un ser humano. La oración colecta dirá: oh Dios, que por la concepción inmaculada de María, la Virgen, preparaste a tu Hijo una digna morada. La idea de la morada que estaba ya presente en la fiesta de la Natividad de María, ahora está claramente expresada desde el mismo momento de su concepción. Ella es siempre la Inmaculada. En previsión de la muerte de tu Hijo, la preservaste de todo pecado. No está ajena a la redención de Cristo, pero se le aplica anticipadamente, ante premisa mérita. Concédenos por su intercesión llegar a ti limpios de todas nuestras culpas. La santidad que llena siempre a María no es para separarla de nosotros, sino para que como una fuente colmada de la gracia, esté manando la gracia constantemente para saciar a todo ser humano que, descendiente de la estirpe de Adán, necesita la redención de Cristo para levantarse y gozar de Dios. Concédenos por su intercesión llegar a ti limpios de todas nuestras culpas. En la oración sobre las ofrendas diremos: Señor, recibe complacido el sacrificio salvador que te ofrecemos. La Eucaristía actualiza para nosotros esa obra redentora de Jesucristo. Y así como reconocemos que a ella, la Virgen María, la preservaste por tu gracia limpia de toda mancha, guárdanos también a nosotros por su intercesión de todo pecado. A ella desde el principio de su existencia, a nosotros desde el momento de nuestra consagración bautismal y a través de toda nuestra vida cada vez que nos acercamos al sacramento de la reconciliación o a la comunión eucarística. En
el sacramento del perdón, necesario para los pecados graves o mortales, y en la Eucaristía para colmarnos de gracia después de obtener el perdón de los pecados graves en la confesión y para perdonarnos la multitud de pecados veniales, deliberados o semideliberados, de modo que quedemos limpios de toda culpa, limpios de todo pecado. De esta manera llegamos al prefacio de la Inmaculada. En verdad es justo y necesario, porque preservaste a la Santísima Virgen María de toda mancha del pecado original, para preparar en ella, enriquecida con la plenitud de gracia, la digna madre de tu Hijo, y mostrar el comienzo de la Iglesia, su bella esposa, sin mancha ni arruga. Purísima había de ser la Virgen que nos diera el Cordero, purísima la que destinabas entre todos para tu pueblo como abogada de gracia y ejemplo de santidad. Realmente la Virgen María en su Inmaculada Concepción es para nosotros estímulo y fuerza para servir a Dios según su voluntad. En la oración poscomunión diremos: Señor Dios nuestro, el sacramento que hemos recibido, la Eucaristía, repare en nosotros las heridas de aquel primer pecado del que preservaste de modo singular la concepción inmaculada de la bienaventurada Virgen María. María, la que no conoció el pecado, María la que experimentó siempre la amistad de Dios, María la que con su Inmaculada Concepción nos estimula a todos a la santidad y nos hace caer en la cuenta de que no estamos hechos para el pecado, que el pecado no puede ser nuestra satisfacción, que en todo caso lo más que podemos esperar del pecado es un placer o una satisfacción de nuestros instintos o deseos más superficiales y poco duraderos. Es en la fe, es a través del ejemplo de nuestro Señor, de María, la Virgen y los santos, que podemos entrar en esos bienes que verdaderamente satisfacen y colman nuestra alma. Vamos ahora a un momento de oración nuevamente, en la que vamos a pedir por nuestras familias y los difuntos de cada una de ellas. Mientras tanto, Inveni David cantará el coro y recordaremos a aquel David pecador que obtuvo el perdón de Dios porque supo ofrecerle un corazón contrito y humillado.
Oraciones y prácticas de piedad marianas. Llegamos ya, amigos oyentes, al segundo apartado de nuestro programa, en el que tratamos de las oraciones y prácticas de la piedad mariana. Y en particular, hoy vamos a considerar una práctica devocional ligada al momento en que vamos a acostarnos y que consiste en rezar antes de acostarse 3 Ave Marías. Yo recuerdo todavía, siendo un niño, cómo en la escuela, en el curso de párvulos, la religiosa que era nuestra maestra nos recordaba la importancia de recordar a María, nuestra Madre, y como un beso antes de acostarnos, dedicarla 3 Ave Marías. Nosotros, niños y niñas, mirábamos a la religiosa que nos proponía este ideal de piedad y nos quedábamos maravillados. Porque ella nos decía que si nosotros nos acordábamos de María antes de ir a dormir todos los días, María también se acordaría de nosotros a lo largo de nuestra vida y especialmente en la hora de la muerte. Para motivarnos más, aquella religiosa nos contaba una piadosa tradición, un cuentecito. Decía ella que un hombre que se había alejado de Dios y que vivía perdidamente, había conservado, no obstante, la piadosa costumbre que le inculcaron su abuela y su madre de no ir a la cama y echarse a dormir ningún día sin haber rezado antes 3 Ave Marías, pidiendo a la Virgen María perdón y que presentase su alma en la presencia de Dios. El cuento seguía y decía que aquel hombre murió al final de su vida en la tierra. Y aquel hombre fue pesado, como pensaban en la Edad Media, pesado en la báscula por San Miguel Arcángel. Y no dio el peso. Iba a ir al purgatorio o incluso tal vez al infierno. Habría hecho mucho mal. Pero la Virgen María, presente en ese juicio, al ver a su devoto que no se había olvidado nunca de ella y cada día le había rezado antes de dormir 3 Ave Marías, viendo a este devoto en tal trance, María comenzó a llorar profundamente tocada por la fealdad de los pecados de aquel hombre. Y las lágrimas de María fueron cayendo en la balanza de Miguel Arcángel hasta cambiar las tornas y hacer que su bien pesara más que su mal. Y aquel hombre, gracias a la Virgen María, gracias a quererla sincera y cabalmente, y a no haber olvidado nunca rezarle 3 Ave Marías antes de dormirse, le valió para su salvación eterna. Creo que merece la pena no quitarle importancia a esta piadosa tradición. Sí, pero si ya hemos hecho la oración litúrgica de completas, si ya hemos hecho otras oraciones, hemos terminado las completas con una antífona mariana, ¿a qué viene ahora a la hora de dormir tener que rezar otras 3 Ave Marías? El motivo es muy simple, Dios se lo merece. Y si alguien merece algo, no hay que discutir. Y no se debe ser cicatero. A Dios hay que compensarle como Él mismo nos obsequia y regala, con el don de su gracia.
Por lo tanto, esta piadosa tradición invita a que cumplamos con ese gesto de valor devocional de rezar todos los días antes de dormirnos una antífona mariana, unas 3 Ave Marías. Y esto nos garantiza que en el momento de nuestro tránsito no nos faltará la intercesión y ayuda eficaz de la Virgen María. Vamos ahora a parar aquí nuestro desarrollo de este tema y vamos a hacer otra pequeña oración antes de terminar el programa. Vamos a rezar por nuestros benefactores y formadores difuntos, en un sentido muy amplio. Que el Señor tenga en cuenta todo el bien que nos han hecho cada uno de esos benefactores y formadores difuntos, y que esto les llene a ellos también del gozo y la paz en el Espíritu Santo, la gracia de Cristo. Y ahora, antes de despedirnos, recordando que llegamos a ese horizonte final del año litúrgico, vamos a rezar por todos nuestros benefactores y formadores difuntos, recordando en especial a nuestros maestros, a nuestros catequistas, a nuestros sacerdotes, a nuestros educadores en etapas de edad más avanzada, a todos los que a lo largo de la vida nos han ayudado a ser personas bien preparadas para la vida, bien preparadas para poder gozar de los dones de Dios. Mientras tanto, suena nuevamente un himno de Music of the Ash y vamos a escuchar Jesu Deus, Jesús, Dios, Hijo de Dios, Dios, Hijo de Dios, ten misericordia de nosotros. En favor de los méritos de tu Madre, escucha nuestro clamor. Y ya despedimos el programa hasta dentro de 15 días en que volveremos a encontrarnos con la ayuda de Dios y de su Madre Santísima en Ahí tienes a tu Madre, para reflexionar
y recapacitar teológicamente, dando fundamento a nuestro amor y piedad hacia la Virgen María. Hasta pronto, queridos amigos. Acaban de escuchar Ahí tienes a tu madre, un programa dirigido por el padre Juan Miguel Ferrer.